Me llamo don Nicolás, y desde que tengo memoria mi oficio ha sido custodiar las llaves de la casa de la madre. Lo digo sin grandeza, como quien enumera las grietas de sus manos antes del primer rezo. Abrir las puertas antes del alba, barrer el atrio después de las danzas, encender el incienso cuando el viento arrastra polvo de los altos y olor a maíz tostado. Quienes me conocen aseguran que mi paso es lento y que mi mirada se queda más tiempo del debido en las veladoras consumidas, como si ahí pudiera leer lo que nadie se atreve a decir en voz alta. No afirmo milagros, solo sé contar lo que vi, lo que supe por otros, lo que aún no me explico del todo. Aquel domingo de diciembre, 1993, el frío mordía las bardas como hacía tiempo no lo sentía. Las torres de la basílica se dibujaban oscuras contra un cielo de tinta que de pronto se abrió a cohetes madrugadores. San Juan conoce esas explosiones como si fueran el pulso de su propio corazón. Los peregrinos habían ido llegando desde días atrás, algunos con sandalias y otros con botas llenas de polvo, atravesando carreteras que huelen a maguey y a diésel. Los que vienen desde Aguascalientes traen un paso particular, una forma de sostener la espalda como si el paisaje los empujara. Los de rancherías cercanas vienen con flores envueltas en papel periódico, una olla de atole de piloncillo y esa fe tímida que solo se nota cuando doblan las rodillas. No era una fiesta cualquiera, era el día de la morenita. Y aunque San Juan guarda a su señora con celo antiguo, el pueblo entero parece rendirse también ante la guadalupana, como si las advocaciones se miraran entre sí y se reconocieran hermanas. En los puestos improvisados, entre papel picado y listones verdes, se vendían medallitas con dos rostros, uno con manto azul salpicado de estrellas, otro con mirada de cristal oscuro. En la entrada del mercado municipal, sobre mesas de madera gastada, se apilaban los exvotos de lámina, pequeños corazones, brazos, ojos, piernas, cada uno testigo metálico de una gratitud que no siempre encuentra palabras. No faltaba el tejuino espeso, los jarritos de barro, la birria que perfumaba las calles desde la madrugada. Yo abrí las puertas poco antes de las 5. El mármol guardaba la helada de la noche y el aliento de los que dormitaron recargados en los pilares. Caminé con el farol por la nave, procurando que la llama no se apagara al paso del aire. Encendí cirios, revisé el estado de los arreglos florales, acomodé un par de bancos cojos. A esa hora, la basílica respira quedito y toda voz, incluso el murmullo de un rosario rezado por dentro, suena grande. No estaba solo. Doña Carmen, que nunca falta al rezo de la mañana, acomodaba un rebozo en los hombros como quien se prepara para una travesía. Lupita, muchacha de manos inquietas y ojos que todo quieren ver, me ofreció una bolsa con tamales que había traído su madre. No fue un gesto aislado. La mañana fue repartiéndose en pequeños actos de hospitalidad que dicen más de un pueblo que cualquier discurso. El primer rumor empezó antes de que el sol pintara de rosado los bordes del cielo. Venía desde la plaza, rebotando entre puestos de cera y rompope, como un trompo que nadie quiere detener. Alguien aseguró que, la noche anterior, una mancha luminosa se había asomado sobre las torres. Otros completaron el relato diciendo que esa claridad adoptó, por instantes, formas que recordaban un manto desplegado. No había acuerdo sobre colores ni contornos. Unos hablaban de resplandores verdes y dorados, otros de un blanco tan terso que dolía mirarlo. Yo no vi nada la noche anterior porque mis rodillas y mi edad no siempre pactan con las vigilias, pero la versión se repetía con un detalle insistente.
Testigos aseguraban haber sentido una paz que les cruzó el pecho como un río manso. No es la primera vez que San Juan oye historias así. Cada año, alguien dice haber visto una luz que se demora más de lo habitual junto al campanario. Cuando los cohetes cierran el cielo con sus trazos, la imaginación hace lo propio. Hay quien sube una promesa a los tejados y quien baja un miedo por las escaleras. Yo he aprendido a escuchar sin desmentir ni confirmar, como quien sostiene un jarro tibio entre manos agrietadas. A esa hora, mi oficio me reclamaba. Había que preparar el incienso de la misa de 6 y disponer el pasillo por donde vendrían los matachines con sus penachos y sus sonajas. Don Chema, el cohetero de confianza del barrio, pasó a verme con las manos tiznadas. Su oficio lo envejeció por fuera y lo mantuvo muchacho por dentro. Hace años que suena los amaneceres y que calcula la dirección del viento para que el humo no ahogue rezos. Media palabra suya basta para saber si el cielo ayuda o no. Esa mañana me dijo, sin adornos que yo reproduzca aquí, que el aire estaba limpio y el techo del pueblo parecía una campana lista para el repique. Son cosas que un sacristán registra con la naturalidad de quien toma el pulso a un enfermo. La misa de 6 llenó el templo más de lo previsto. Alguien dejó un ramillete de flores amarillas junto a la imagen de San Juanito. Hubo una fila larga en la capilla de las confesiones. No sé si la gente vino empujada por la fecha o por los rumores. La liturgia transcurrió serena. Afuera, el atrio se volvió río. Los danzantes entraban y salían guardando tiempos que solo ellos entienden. Las faldas de las mujeres se mecían al ritmo de un tambor que parecía latido antiguo. Las botellas de agua pasaban de mano en mano. Una niña con vestido blanco se cansó, y su madre le trenzó de nuevo el cabello bajo una sombra que dejaba el alero. Nada parecía excepcional, y, a la vez, todo lo era. Hay días en que el aire mismo está atento, como si aguardara una campanada distinta. Hacia las 9, llegaron peregrinos de Tepatitlán, con estandartes bordados que recogían la luz. También un grupo de Lagos de Moreno, que atravesó la plaza con disciplina de hormigas. Varias familias venían con sus propias veladoras, repujadas con pequeñas imágenes de la Guadalupana y de San Juan. El día, que comenzó frío, fue agarrando tibieza. En el mercado corrieron las noticias de que el párroco de otra comunidad había pedido prudencia. En la esquina donde se venden las guayabas en canastas, un viejo mostró un exvoto de años atrás, donde un accidente en carretera se transformó en gratitud pintada con manos torpes. Se cuentan esas cosas con naturalidad, como quien habla del clima o del precio del jitomate. Cerca del mediodía, el sol caía con esa luz que limpia colores, el verde de los moños, el rojo de los listones, el dorado de los marcos se volvieron más intensos. En la casa de veladoras, el olor a parafina calentada se mezcló con el del incienso de copal. No faltaron los vendedores de dulces de cajeta, ni el hombre que ofrece retablos con oraciones impresas. La policía municipal, con el teniente Valdés al frente, colocó vallas discretas en 2 accesos. Nadie se alarmó. San Juan sabe que la multitud se mueve como un animal grande al que hay que hablarle con suavidad. Los altoparlantes repitieron indicaciones sencillas sobre los horarios y los accesos al templo. Yo me dejé caer un momento en la banca de madera que mira al transaltar. Las manos me olían a cera y a metal. Pensé en mi madre, que en sus últimos años solo repetía que nadie se va del todo mientras alguien lo nombre frente a una vela. La devoción, cuando no se hincha de palabras, sostiene. En la penumbra de la nave, las sombras de la gente se estiraban y se acortaban como si respiraran.
Al salir, el sol me golpeó directo. Me ofrecieron un jarrito de tejuino que no rechacé. El ácido dulzón me recordó veranos de mi infancia, cuando los peregrinos eran menos y los días parecían más largos. La tarde trajo su propia cadencia. Un grupo de matachines se detuvo en el atrio para ajustar los penachos. Las sonajas dejaron de sonar, y el silencio que quedó parecía una tela tendida al sol. En las jardineras, niños recogían papel picado como si fueran mariposas. Algunas mujeres, recogidas en su rebozo, se apartaron hacia la sombra para rezar. Los cohetes de Don Chema tomaron un respiro, y el cielo, por unos minutos, se quedó sin trazos. En esa pausa, el rumor regresó. Alguien dijo que, hacia la noche, lo de la mancha luminosa podría repetirse, quizá con más claridad. Se habló de un resplandor que por instantes parecía formar una figura de manto extendido. Nadie coincidía en el tamaño ni en la altura. Hubo quien mencionó que el resplandor parecía brotar del aire mismo, no de las torres. Los más cautos insistieron en que podía ser un reflejo, un juego de luz, una ilusión armada por el deseo. Yo rehuí hacerme una idea terminante. He visto muchas luces y muchos asombros. Sé cómo el sol de tarde juega a pintar halos en las piedras, cómo el polvo encendido con cohetes simula presencias imposibles. También sé reconocer cuando un pueblo guarda una expectativa que no depende de la física. Hay una sintonía que se alcanza algunas veces, como si todas las oraciones, dichas y calladas, encontraran su nota precisa al mismo tiempo. Esa sintonía no tiene forma, pero el cuerpo la percepciona. Los vellos del antebrazo se ponen alertas, la respiración decide hacerse lenta, la mente aprende a no correr. Hacia las 5, el río de gente se hizo más ancho. Llegaron peregrinos de León y de San Miguel el Alto, con estandartes castigados por el camino. Algunos traían imágenes enmarcadas, improvisadas en madera y vidrio. Vi hombros enrojecidos por cargar. Vi pies ampollados que no pedían lástima. La banda de música en la esquina de la plaza cambió a un son que hizo sonreír a los cansados. En una pared blanqueada, una sombra de nopal se proyectó como un dibujo de niño. A esa hora, las palomas empiezan su coreografía sin que nadie las convoque. En el aire, algunos juraron percibir una nota distinta, un perfume de flores no visibles, una limpieza extraña. A veces la devoción inventa perfumes. Otras posa la nariz sobre cosas que estaban ahí y nadie notó. El teniente Valdés se acercó a revisar los accesos y a pedir que el paso hacia la capilla lateral quedara despejado. El rostro de ese hombre guarda una disciplina que no se quiebra ni con cohetes ni con rezos. La autoridad, cuando es sobria, no estorba. Su presencia recordó a todos que la noche vendría cargada y que hace falta orden para que la multitud no se haga daño a sí misma. En la explanada, voluntarios de la parroquia repartieron agua en vasos de plástico. Un par de enfermeras acomodaron una mesa con vendas y alcohol. Fue un gesto sencillo, pero muchos aprendimos a descansar cuando vimos esa mesa. El cansancio se recuesta mejor cuando sabe que hay alguien a cargo de la fiebre. Yo hice mi ronda dentro del templo. Revisé que el paño del altar estuviera limpio, que la custodia brillara sin exageración, que las flores no hubieran doblado la cabeza. Volví a encender un par de veladoras que se apagaron sin permiso. El mármol, a esa hora, deja de ser frío y adquiere una tibieza que engaña a los pies. Me detuve frente a la imagen que tantas veces oí nombrar como si fuera vecina. Dije por dentro palabras que no repito aquí para no desgastarlas. Cuando salí de nuevo, el sol entraba en ese tramo final
en que parece quedarse pegado a los bordes de las cosas. Fue entonces cuando la gente empezó a mirar hacia arriba con una atención que contagia. No hubo gritos ni carreras. Hubo un murmullo que fue creciendo como espuma. Manos que se ponían en el pecho, ojos que perdían su foco terrenal y buscaban otra altura. Nadie señalaba con el dedo como si temiera romper algo. Algunos aseguraron ver una claridad que no se parecía a la de los cohetes ni a la del sol de tarde, una luz que no enceguecía, que invitaba más bien a aquietarse. Otros hablaron de un contorno que por instantes sugería un manto. No faltó quien añadiera que la claridad adoptaba tonalidades verdes y doradas, finísimas, como hilos. No hubo acuerdo en la forma exacta, y quizá por eso la expectativa no se rompió. Una ambigüedad nodriza, una posibilidad sostenida. Los matachines, al notar el murmullo, detuvieron su paso. Las plumas se quedaron inmóviles, y las sonajas se callaron con ese silencio que solo llega cuando el cuerpo entero decide obedecer. Los vendedores, por una vez, retiraron sus voces del aire. La plaza, siempre tan dada a los ruidos, hizo un hueco a la quietud. Yo, sin querer, di unos pasos hacia el centro del atrio. En mi pecho, el corazón resolvió desacelerarse. No sé si por la edad o por la contemplación. No sé si por una costumbre antigua de la sangre que aprende a reconocer cuando algo mayor ocupa el escenario. No voy a afirmar lo que no puedo demostrar. Algunos dicen que, por un momento, se sintió una voz sin sonido, una invitación a escuchar lo que ya estaba dicho desde hace siglos. Testigos aseguran que la claridad larga y tersa no obedecía a cohetes ni a focos. Otros sostienen que bastaría con un buen manual de óptica para describir lo ocurrido. Hay quienes confiesan que no vieron nada distinto, pero algo les cambió la manera de estar de pie. A mí me ocurrió algo pequeño y nítido. Sentí que el atrio, los muros, los rostros, el aire entero se volvieron un mismo tejido donde ya no importaba distinguir el hilo. Un rato después, los cohetes regresaron con su ritmo de fiesta y todo se acomodó en su sitio habitual. Cayó la tarde completa y, con ella, la promesa de una noche larga. La gente comenzó a acomodarse para las mañanitas de medianoche, aunque faltaran horas. Las veladoras encendidas dibujaron un mapa de intenciones sobre el piso. Las campanas, al segundo repique, parecieron más hondas. Alguien dejó un papel doblado en la base de un pilar. Ya no era el papel en sí, sino el gesto, lo que se volvía elocuente. La devoción no discute con el escepticismo. Ocupa su puesto y, si puede, entibia a quien está al lado. Yo recogí algunos papeles, acomodé otras sillas, di agua a una anciana, toqué el hombro de un joven que respiraba agitado. En mi cabeza se mezclaban la prudencia aprendida y una gratitud rara. Imaginé a los que ya iban de regreso con la noticia a sus pueblos. Imaginé también a los que seguirían negando cualquier novedad, cosa que respeto. Una basílica, en noches así, se vuelve un puerto. Hay barcos que salen, hay barcos que llegan, hay barcas que solo rondan sin atracar. El sacristán solo vigila que nadie caiga al agua. La noche no había dicho su última palabra. Los rumores elegían nuevas bocas. En algunos ojos brillaba una luz que no se apagaba con el viento. En otros, el cansancio pedía tregua. Hice una última ronda por la nave. Toqué con los dedos la piedra de un arco, como quien saluda a un viejo amigo. A la salida, el aire me pareció más fresco, más limpio, como si hubiera pasado una lluvia invisible. Me senté en el escalón del atrio, entre dos macetas con bugambilias fatigadas por el día. Miré las torres. No busqué formas. Tal vez por eso me pareció ver,
más que con los ojos una promesa quieta, un orden que no exige estruendo. No sé si eso explica algo. A mí me basta para decir que esa tarde empezó, sin saberlo, la parte de la historia que otros contarán de modos distintos. El teniente Valdés dio una última vuelta, discreto. Los voluntarios ajustaron cuerdas y pasillos. Don Chema preparó, según su oficio, una tanda de cohetes para la noche. Doña Carmen, siempre a mano, trajo una jarra de atole. Lupita, con la inquietud propia de su edad, miró hacia arriba sin demasiada insistencia y luego volvió a encender una veladora. La plaza se recogió en una respiración larga. El día de la morenita se hacía noche. El pueblo, sin romper su costumbre, se dispuso a esperar. No soy quien para fijar conclusiones. Para eso vendrán otros con instrumentos o con más palabras. Lo mío es custodiar, abrir, cerrar, encender, apagar, barrer y contar con humildad lo que fue pasando ante mis ojos cansados y, en ocasiones, limpísimos. Si lo que se vio entonces habrá de llamarse como los devotos quieren, el tiempo lo dirá. Por ahora basta con saber que, en San Juan, aquella noche empezó dejando un hueco al asombro, y el asombro, ya se sabe, no se inventa, pero a veces se brinda. La tarde terminó de plegarse como un mantel, y la plaza se volvió respiración lenta. El aire tenía la densidad de los días que se recuerdan. Las veladoras dibujaban pasillos de luz baja entre las bancas del atrio, y el mármol guardaba, como una memoria térmica, las huellas de miles de pies que habían pasado sin darse cuenta de que dejaban un rastro. Las torres oscurecieron su contorno primero, y después se recortaron con la luna fina. Los matachines, ya cansados, se apartaron hacia los bordes, y las sonajas descansaron como animales fieles que por fin se tumban. No había prisa, y sin embargo todos sabían que la medianoche era una cita. Los puestos de comida ajustaron el tono de su humo. La birria dejó paso al buñuelo recién frito, a la miel que burbujea en cazos de cobre, al atole que suda su propio vaho dulce. El tejuino se volvió espeso y más frío. El ponche con caña y tejocote se ofrecía en jarros que desde lejos prometían tibieza. La gente no comía por hambre, sino por sostenerse. Las rodillas pedían tregua, y los hombros de los que portaban estandartes buscaban alguna pared donde descansar. En la esquina donde durante el día se amontonan las guayabas, un grupo de jóvenes arregló retablos portátiles con estampas de la guadalupana. En cada mesa había una caja de cerillos y una paciencia que solo se aprende en peregrinación. El teniente Valdés dio su ronda con la discreción de quien sabe que un gesto puede decidir la tranquilidad de miles. Las vallas tenían huecos suficientes para que el flujo no se convirtiera en un tapón. Los voluntarios de la parroquia repartían vasos de agua, y 2 enfermeras acomodaron una camilla doblable por si ocurría un desmayo. Los altoparlantes repitieron, con la distancia justa, los horarios de las mañanitas. El atrio parecía un puerto bien gobernado. La multitud no es un monstruo si se le enseña una ruta. Yo hice mi ronda por dentro. Revisé el altar mayor, puse cera nueva en 2 veladoras que habían empezado a llorar antes de tiempo. Verifiqué que la nave lateral quedara suficientemente despejada. La penumbra tenía ese espesor que invita a guardar silencio sin que nadie lo ordene. El incienso de copal, todavía suspendido en el aire, había dejado su trazo a media altura. En una banca, un exvoto de lámina descansaba sobre un rebozo enrollado. En la base de un pilar, un papelito doblado con letra apretada pedía algo que la prudencia me impidió leer. La piedad ajena no se espía. Mi oficio es custodiar, no revisar corazones ajenos. Salí de nuevo al atrio.
Doña Carmen acomodaba sobre un banco una jarra grande de atole que obligaba a detenerse. Lupita iba y venía con cajas de veladoras, y sus pasos eran veloces como si un guión invisible le dictara la tarea. Don Chema, el cohetero, hizo un último inventario de sus varas. Sus manos olían a pólvora vieja y su frente tenía una serenidad extraña. Entendía que esa noche no se trataba de llenar el cielo de trazos, sino de no interrumpir aquello que quizá buscaba un hueco para mostrarse. Poco antes de las 11, la plaza entró en esa zona de la noche en que el frío y el sueño se vuelven la misma persona. La gente comenzó a buscar lugares desde donde mirar sin estorbar. Muchos se acomodaron en los escalones, otros se recargaron en la barda del jardín. Los vendedores apagaron a medias sus luces, como si firmaran un pacto de discreción. El mármol devolvía la humedad de la tarde, y un aliento blanco se dibujaba frente a las bocas de los que rezaban muy quedo. Yo me quedé de pie en el borde del atrio, con la espalda sostenida por la pared. No quería perder detalle, y a la vez no pretendía dominar ninguna escena. Las noches importantes no se mandan, se acompañan. La medianoche se fue preparando en capas. Las campanas ensayaron repiques cortos. Los cohetes, por acuerdo prudente, se postergaron. Un murmullo cubrió la plaza y, en lo alto, los cables eléctricos suspiraron con el viento. En ese momento, la atención de todos se orientó hacia lo que ya había sido tema toda la tarde. Las torres quedaron como dos dedos señalando un punto que nadie había pactado. Nadie levantó la mano para gritar. Nadie invocó un nombre en específico. Solo hubo una inclinación conjunta de los ojos hacia un lugar del cielo que parecía responder con una claridad más lisa que la de la luna. Muchos testigos aseguraron después que el resplandor había empezado como un velo tenue, una persistencia de luz que no se parecía a la de los focos ni a la de los cohetes. Algunos describieron una cualidad verde y dorada, finísima, como filamentos. Otros insistieron en que era un blanco lechoso, sin aristas, que no lastimaba la vista. Unos cuantos, con prudencia, atribuyeron lo visto a nubes altas que hacen juegos de óptica cuando el frío se mezcla con partículas suspendidas. Hubo quien habló de cristales de hielo a gran altura y de halos que se forman alrededor de luces fuertes. Las versiones no se anularon. La plaza admitió sin pelea la coexistencia de las explicaciones. Yo no sabría decir, con rigor que sirva en un registro, qué ocurrió. Puedo afirmar, sin embargo, que el murmullo cambió de tono. Ya no era el ruido de mercado, ni la urgencia turística. Era un tejido de respiraciones que se igualaron, un descenso del latido. Vi manos que buscaron otras manos, sin aprender todavía a ser gesto colectivo. Vi rodillas que encontraron piso. Vi personas endurecidas por la vida con los ojos entrenados para la sospecha, a los que se les desarmó la dureza un instante. La plaza no se volvió un templo de piedra. La plaza se volvió, por unos minutos, una sala de estar del corazón. Las mañanitas iniciaron. La música llegó a destiempo y luego encontró su pulso. La voz colectiva se sostuvo más en la intención que en la afinación. Desde un balcón, sin protagonismos, un grupo entonó. En la explanada, el canto dejó de ser calendario y se volvió una cuerda. En ese punto, muchos aseguraron que la claridad cambió de sitio como si obedeciera no a la física sino a las pausas del canto. Otros dijeron que la luz siguió su curso natural, indiferente a la emoción. Quienes no vieron nada especial, hablaron, sin embargo, de una paz rara que les aligeró el peso de la espalda. Quienes vieron un manto insinuado, guardaron la imagen como quien se guarda un retrato viejo en el bolsillo interior del saco.
donde no estorba y calienta. Las campanas, al segundo cambio, parecieron más hondas que de costumbre. El sonido llegó sin aspereza, recorrió los aleros y se quedó colgando de los árboles. El teniente Valdés ordenó abrir un acceso lateral para descongestionar un pasillo. Los voluntarios redoblaron la entrega de agua. Las enfermeras atendieron 2 desmayos leves y una rodilla lastimada. Un niño se apartó del apretón de la multitud y fue conducido hacia su madre con una delicadeza que dan las noches así. Don Chema guardó los cohetes a su lado, como si el oficio hubiera aprendido esa noche que el cielo podía escribirse sin pólvora. Yo, sin moverme mucho, dejé que el frío me hiciera su inventario. El cuerpo, cuando entiende que no es dueño de nada, obedece. La vista aprende a esperar. A ratos, la claridad parecía hacer un dibujo en diagonal, como si el manto se hubiese desplegado en viento mínimo. A ratos, la luz era un peldaño sin escalera. A ratos, no había nada más que la oscuridad normal de un cielo de diciembre y miles de miradas posadas sobre él. En todas esas variaciones, la plaza mantuvo su tono. Nadie exigió prueba. Nadie exigió etiqueta. Nadie le pidió a la noche una firma. La noche responsable hizo su parte, y no más. Pasada la medianoche, la multitud se repartió en funciones. Algunos regresaron al interior de la basílica para agradecer sin palabra. Otros se quedaron en el atrio como guardias voluntarios de la expectación. Varios buscaron buñuelos y café con canela. Un grupo de peregrinos de León se sentó en el suelo y dejó que las piernas negociaran con el cansancio. Una mujer de Lagos de Moreno se cubrió el cuello con un chal que olía a leña. 2 camionetas estacionadas en la calle contigua encendieron brevemente sus faros y un policía pidió que se apagaran para no cortar el estado del cielo. La prudencia se volvió una conducta común. Nadie pretendía apropiarse del fenómeno. Nadie quería imponer su única lectura. A las 2 de la mañana, el frío se afiló. La respiración se volvió humo. Los ojos cansados buscaron descanso sin lograrlo. Muchos se recostaron un instante. Otros cerraron párpados sin dormirse. Algunas veladoras se consumieron, otras fueron reemplazadas. Los puestos de comida se adelgazaron hasta quedar en 2 o 3 que seguían sirviendo con terquedad. La música cesó y volvió a empezar, más bajita. El cielo no prometía nada y, sin embargo, mantenía su levedad de tela. A esa hora, el cansancio suele hacer trampas. La mente inventa presencias para sostener el ánimo. Los que creen en el poder de la luz sostienen que lo visto no provino del desgaste de los sentidos, sino de una cortesía de lo alto. Los que creen en la ciencia suficiente dirán que la somnolencia y la polarización del hielo dibujaron sombras amables. Mi oficio no es dirimir, mi oficio es contar. Alrededor de las 3, llegó un auto con una antena alta y 2 hombres que cargaron un tripié y una cámara de cintas. Traían chalecos con bolsas y un gesto de oficio antiguo. Un tercero les siguió con una batería pesada. No eran de aquí. Preguntaron poco y observaron mucho, con ese modo de los que han aprendido a no estorbar. Se colocaron a un lado, calibraron enfoque, midieron la luz, se rindieron pronto a una evidencia. La cámara no captura lo que no se deja, y hay noches en que lo importante ocurre en la textura de la piel y no en el vidrio de las lentes. Se quedaron, sin embargo, por respeto a la crónica que, con o sin imágenes perfectas, habría que contar. En el interior, hacia esa misma hora, la capilla lateral guardaba una fila inesperada. No parecía una urgencia ni una superstición. Era más bien un paso tranquilo hacia un reajuste íntimo. En los bancos, los papeles doblados se multiplicaron. Un exvoto nuevo, con pintura aún fresca,
representaba una carretera mojada y una camioneta que se detuvo antes del barranco. La mano que lo pintó no sabía de perspectiva, pero sabía de gratitud. Los silencios se reconocían entre sí. Había parejas que no se miraban y estaban juntas. Había viejos que parecían niños y jóvenes que habían envejecido de golpe en un buen sentido. La piedad no rejuvenece el rostro, rejuvenece el gesto. A las 4, el cielo diferencia a quienes resisten por costumbre de quienes resisten por primera vez. Las sombras se encogen, el frío se vuelve zumbido, el sueño se disfraza de vigilia. Un olor a pan llegó desde una calle lateral. No era metáfora. Alguien, lejos, encendió horno de leña. La plaza entera reconoció ese olor como un salvavidas. Lupita, con sus manos rápidas, repartió rebanadas que algún puesto improvisó. Doña Carmen ofreció más atole. El teniente Valdés aflojó la mandíbula y dejó de apretar la quijada. Los voluntarios se permitieron cambiar de turno. Un coro pequeño ensayó sin éxito un villancico para mantenerse en pie. Las campanas guardaron silencio como preparación. El resplandor, que algunos sostienen que nunca se fue, pareció volver a tener contorno. No era un dibujo exacto, no era una figura cerrada, era una sugerencia persistente. Unos ojos lo leyeron como un manto, otros lo vieron como un velo. Hubo quien aseguró que vio puntadas de estrellas donde antes solo había negrura. Hubo quien dijo que el cielo es cielo y no admite bordados. La plaza no se quebró en bandos. La pluralidad no estorbó. En el catálogo de las noches memorables, ésta se ganó su puesto por esa rara capacidad de sostener miradas distintas, sin que una aplastara a la otra. Yo repasé con el pensamiento los años acumulados a los pies del altar. Recordé otras madrugadas menos pobladas y otras fiestas más ruidosas. Recordé mi madre diciendo que el tiempo no siempre es una línea, sino un círculo. Recordé mi propio gesto de cada mañana al encender la primera veladora. Nada de esto probaba nada. Todo de esto explicaba algo. El pueblo, como un organismo grande, había encontrado una nota. Algunos dicen que fue música santa, otros, vibración humana. Testigos aseguran que, por un rato, nadie se sintió enemigo de nadie. Para la historia, quizá baste con decir que la plaza respiró al mismo tiempo. El primer azul del amanecer llegó sin pedir permiso. Las veladoras se enfriaron. Los puestos dispusieron otra vez sus colores. Unos pocos se fueron con la premura de quien debe volver a su trabajo. La mayoría se quedó a esperar un cierre que no llegaría con fanfarria. Los reporteros tomaron notas en libretas de papel rugoso. Un hombre con una cámara fotográfica de fuelle buscó ángulos antiguos, como si el pasado supiera guardar mejor la curiosidad. El atrio, que había sido puerto, se volvió otra vez plaza. La basílica se presentó con sus líneas claras, libre de dramatismos. Las torres, que toda la noche sostuvieron la atención, volvieron a ser arquitectura. A esa hora, las autoridades eclesiásticas locales pidieron, con la prudencia de los que han visto muchas mareas, calma y discernimiento. No me corresponde citar palabras ajenas. Me corresponde decir que la postura fue sobria y que la sobriedad no ofende cuando lo que está en juego es la fe de muchos. Se propuso agradecer por la noche. Se invitó a sostener la caridad. Varios asentaron con la cabeza y encontraron en ese gesto una manera de bajar la intensidad sin traicionarla. El pueblo no se sintió regañado. El pueblo se sintió acompañado. Cuando el sol, por fin, ensayó su dorado en las cornisas, la plaza ya era otra. Los que se habían sostenido por cansancio empezaron a notar la ligereza que sigue a ciertas resistencias. Los niños recuperaron su vocación de perseguir palomas. Los adultos
Regresaron al trueque de historias. Unos contaban lo visto con metáforas cuidadas. Otros preferían hablar de lo vivido por dentro y callar el cielo. En los labios de muchos la palabra milagro no apareció. Apareció, en cambio, la palabra gracias. Los más cautos, con derecho, mantuvieron la palabra fenómeno y hablaron de refracciones, de halos, de acarreos de luz. El atrio admitió la conversación sin perder la compostura. Yo, sacristán de las llaves y de los cerillos, regresé al interior para preparar la mañana. El mármol estaba más tibio que de costumbre. La luz natural entraba por los ventanales altos con esa claridad que limpia los colores y los deja humildes. El transaltar respiraba. Los bancos vacíos reclamaron su servicio. En una esquina, alguien había dejado un ramo de flores amarillas tan vivas que parecían recién inventadas. Encendí, con la rutina exacta, las primeras veladoras del día. Las manos ya no temblaban. La noche se había guardado en algún pliegue del pecho. No haría falta desdoblarla todo el tiempo. Bastaba con saber que existía. En la puerta, doña Carmen me hizo una seña de esas que no necesitan traducción. Lupita pasó veloz con una caja de veladoras rumbo al pasillo lateral. Don Chema, que no lanzó todos sus cohetes, se quedó mirando un punto indeterminado del aire como quien hace un inventario invisible. El teniente Valdés estrechó la mano de un voluntario y volvió a su rondín. La plaza, sin prisa, volvió a sus asuntos. La historia no se cerró con broche. La historia decidió seguir viviendo en los relatos que esa misma tarde se llevarían a Aguascalientes, a León, a Tepatitlán, a Lagos de Moreno y a las rancherías cercanas. No pretendo decidir el nombre de lo ocurrido. Algunos dirán que fue un aviso materno que recuerda a todos el camino sencillo. Otros, que fue un resplandor natural que la expectativa volvió símbolo. Testigos aseguran que cambió algo en su manera de estar de pie en el mundo. El sacristán que escribe estas líneas solo atestigua que, entre medianoche y amanecer, San Juan de los Lagos se convirtió en una casa común donde nadie tuvo prisa por salir. Con eso me basta para entender que hay noches que no se archivan, noches que prefieren quedarse hechas costumbre en los gestos pequeños. El resto pertenece a quienes tienen oficio de nombrar. El amanecer no fue un final. Fue un pliegue más de una tela que la noche había dejado extendida. La plaza empezó a deshacerse en movimientos simples. Bancos que retomaron su lugar, puestos que volvieron a encender el anafre, veladoras consumidas que dejaron un círculo de cera en el piso. Los peregrinos se repartieron en rutas de regreso. Unos con prisa por alcanzar el primer camión. Otros con calma, como si cada paso todavía necesitara medir el pulso de lo vivido. El frío cedió con lentitud. El mármol guardó por unas horas el recuerdo de tantos cuerpos apretados. Las bugambilias del atrio parecieron recuperar su color. San Juan de los Lagos abrió los ojos al día como los abre alguien que no ha dormido, sin queja, con oficio. La basílica respiró orden. Los sacristanes hicimos lo que sabemos: revisar, limpiar, encender sin teatro. Los primeros periódicos tardaron en llegar. No todos traían la noticia en portada. Algunos apenas reservaron un recuadro discreto. Otros prefirieron encabezados amplios, pero con verbos prudentes. Las radios locales encontraron a especialistas con explicaciones sobrias. Se habló de luz que encuentra partículas suspendidas y dibuja velos. Se mencionó la posibilidad de halos sobre superficies frías. Se recordó que diciembre ofrece cielos propicios para fenómenos ópticos. Las crónicas añadieron voces de testigos que no buscaban protagonismo. Hubo coincidencia en la serenidad que dominó la plaza. Hubo divergencias en la forma percibida.
No hubo una sola lectura. La autoridad eclesiástica local eligió la vía difícil: acompañar sin decretar. Pidió a todos guardar el mismo cuidado que se guarda a una herida que cicatriza. En el mercado municipal, los precios de siempre vencieron a la tentación del oportunismo. La birria mantuvo su tamaño de plato. Los jarritos de tejuino siguieron siendo honestos. Las viejas costumbres resistieron la corriente de la novedad. Los matachines regresaron a su ritmo, con algún brillo distinto en la mirada que nadie convirtió en eslogan. El teniente Valdés escribió un reporte sobrio, un informe sin adjetivos que habló de orden, de pasillos despejados, de una plaza capaz de obedecer a su propia mejor versión. Los voluntarios contaron vasos de agua repartidos y curitas gastadas. La contabilidad humilde de una multitud que se portó como vecindad. Doña Carmen regresó a su rutina con un bolso un poco más ligero. En casa encendió una veladora sin pedir nada y dejó que el gesto dijera lo que la lengua a veces confunde. Lupita barrió el pasillo lateral con más premura de la habitual. En sus manos, el cansancio parecía menos pesado. Algunos notaron en ella una decisión nueva que no pedía aplauso. Don Chema, el cohetero, guardó parte de su pólvora para otro día. Dijo por dentro algo que yo no escuché. Su oficio entendió la lección sin necesidad de convertirla en consigna. La prensa de ciudades cercanas envió fotógrafos de mirada paciente. Las cámaras se toparon con el límite de su vidrio. Hubo imágenes hermosas del atrio en penumbra y de las manos sosteniendo velas. La claridad de la noche no aceptó encierros. En los pasillos del templo, los exvotos crecieron. Láminas con pinturas torpes y veraces llegaron al muro de gratitudes. Caminos salvados de una voltereta. Hospitales con luces que se apagan. Familias que se sientan de nuevo a la mesa. Un herrero de barrio dejó un corazón de metal trabajado con paciencia. El brillo sencillo de un oficio que entiende mejor que cualquier discurso la palabra gracias. En los bancos, algunos rostros antes acostumbrados a la dureza parecieron ceder 1 milímetro. No se trata de milagros estruendosos, se trata de un gesto. La economía del día retomó su compás. Los puestos se llenaron. Los camiones partieron con los peregrinos, llevando historias que se afinarían en el camino. Las conversaciones evitaron la disputa estéril. Unos prefirieron la palabra fenómeno con adjetivos técnicos. Otros sostuvieron la palabra signo sin pretender obligar a nadie a usarla. La plaza acogió esa pluralidad sin perder compostura. La plaza estuvo a la altura. En la sacristía, la lista de pendientes recobró su lugar. Paños que cambiar, flores que refrescar, hierros que pulir, cada tarea con su dignidad propia. La noche anterior no pidió dogmas, no dejó veredictos, dejó en cambio una manera de estar juntos que no suele durar, y sin embargo, duró. Los jóvenes que llegaron de León guardaron silencio en el camión. Las abuelas de Tepatitlán contaron lo vivido sin exagerar. Los niños recordaron el ponche y las palomas. La radio local convocó a enviar testimonios escritos. Llegaron cartas con letra insegura, algunas plegadas en 4, otras en 8. Los sobres olían a cajeta, a copal, a tinta vieja. No todas las cartas hablaban de luz. Muchas hablaban de paz, otras de una reconciliación pendiente, algunas de una decisión de empezar algo que se había postergado. La parroquia evitó convertirse en oficina de sellos, recibió, escuchó, acompañó. Unos días más tarde, aparecieron también textos críticos. Se recordó que la mente humana ama el asombro. Se advirtió contra la credulidad.
Se reclamó más vigilancia ante las dinámicas de masas. La discusión no dañó el tejido de la comunidad. Al contrario, lo probó en su elasticidad. Se habló sin gritos. Se escuchó sin miedo. En la esquina de los dulces, una mujer ofreció buñuelos con un gesto más amable de lo habitual. Puede no significar nada. Puede significarlo todo. La vida cotidiana volvió a su gramática. El mercado, la escuela, la plaza. Las cosas en su sitio, como corresponde a los días de trabajo. El resplandor dejó un eco que no estorbó el trueque de verduras ni la fila de la tortillería. Las tortillas siguieron calientes a su hora. Las monedas cambiaron de mano con naturalidad. Los visitantes que se quedaron un día más se encontraron con una ciudad en actividad normal. No hubo feria fuera de fecha. No hubo museo repentino. Hubo San Juan en lo suyo. Las estaciones de autobuses se llenaron de maletas gastadas. Los estandartes viajaron enrollados. Las veladoras se empacaron con cuidado para no manchar la ropa. El cansancio tardío llegó a los hombros. La siesta se volvió una solución piadosa. La noche siguiente fue de descanso, sin sobresaltos. No faltó quien buscara repetir un estado que la plaza no quiso repetir. La plaza eligió, como el cielo, su discreción. Los comerciantes compartieron una certeza que vale para todo. El exceso espanta, la medida permite que el recuerdo dure. Las autoridades eclesiásticas reunieron notas de homilías y hojas de avisos parroquiales. Todas coinciden en una idea simple: perseverar en lo esencial y agradecer. Los periódicos siguieron con otros asuntos. El país se movió a su velocidad de fin de año. Las fiestas decembrinas reclamaron su lugar en la conversación cotidiana. San Juan, entretanto, integró la noche a su memoria sin aspavientos. La convirtió en relato que se ofrece con café, sin estridencias. Un sacristán viejo escribió estas líneas para dejar constancia. No pretende que funcionen como prueba. Funcionan como memoria. La memoria tiene su manera de decir verdad. No obliga. Invita. Hay quien recordará el manto insinuado. Hay quien recordará la paz sin forma. Hay quien recordará la multitud respirando al mismo tiempo. Todos esos recuerdos pueden ser verdaderos sin estorbarse. En días posteriores, algunos regresaron a la basílica con una pregunta más honda que las de antes. No pedían señales. Pedían una manera distinta de estar. Los exvotos nuevos encontraron su lugar junto a los antiguos. El muro no compitió con el cielo. El muro hizo lo suyo: sostener. Las catequesis del barrio recibieron a algunos jóvenes que se habían ausentado. Nadie pidió confesión pública. Nadie reclamó biografías ejemplares. Bastó con volver a empezar. Se oyeron menos petardos en la semana. No por prohibición, por inteligencia emocional aprendida a la intemperie. El teniente Valdés, en sus rondines, miró la plaza con respeto nuevo. La seguridad también se nutre de historias. Doña Carmen inició una costumbre discreta. Cada martes, una veladora frente a la imagen, sin peticiones escritas, sin urgencias, con gratitud callada. Lupita se apuntó como voluntaria fija en el pasillo lateral. Esas decisiones pequeñas cambian la aritmética de una casa grande. Don Chema, en fiesta posterior, hizo brillar el cielo con oficio exacto. Supo dónde guardar silencio y dónde dibujar luz. Los cohetes volvieron a ser lenguaje, no abrazo posesivo. En una esquina de la plaza, un pintor local empezó un óleo con la basílica al atardecer. No hubo resplandor en el lienzo. Hubo un cielo limpio y un atrio con gente. Cada trazo fue una declaración de amor a la normalidad. Una niña dibujó con crayolas una figura con manto y estrellas. El papel terminó en la puerta del refrigerador de su casa. Ahí también caben las crónicas. Los cronistas de oficio redactaron con prudencia.
Algunos incluirán la noche en un libro de memorias de fin de siglo. Otros la dejarán como una nota al pie. La discusión académica no se cerró. No era necesario que se cerrara. La ciencia y la devoción pueden compartir plaza cuando la plaza ha sido educada en el respeto. Una tarde, al terminar de barrer el atrio, pensé en la frase que mejor sirve a lo ocurrido. No la encontré. Tal vez no exista. Tal vez baste con decir que, por unas horas, San Juan de los Lagos fue la sala común de un país cansado, y que esa sala no hizo preguntas de credencial a nadie. Hay días que no cambian la historia escrita, pero cambian la letra de la biografía íntima. Algunos dicen que aquella claridad fue un mensaje. Otros aseguran que fue un fenómeno atmosférico leído por un pueblo con hambre de consuelo. Testigos aseguran que, después de esa noche, pesó menos la espalda en la fila de la tortillería. Yo aseguro que las llaves pesaron lo mismo y, sin embargo, mi mano la sostuvo de otro modo. El trabajo siguió. El polvo volvió. Las flores se marchitaron y otras nuevas llegaron. El calendario reanudó su marcha. El 12 de diciembre de 1993 quedó alojado en la memoria común. Ni monumento ni olvido. Recuerdo con silla de madera. No sé si San Juan volverá a vivir algo parecido. No sé si haría falta. La fe, cuando no pide espectáculo, sobrevive a todo, incluso a su tiempo. La duda, cuando no se hace altanera, también encuentra asiento en el atrio. Entre una y otra, la plaza aprendió a ser casa. La noche no fue un trofeo, fue una maestra sin certificado. La luz, si la hubo, se tomó la libertad de no obedecer cámaras ni titulares. Lo cierto es que el pueblo se reconoció por unas horas, y ese reconocimiento dejó huella. En lo que me toca, seguiré abriendo y cerrando, encendiendo y apagando, barriendo y acomodando. Seguiré escribiendo en el aire, con la escoba, las historias que merecen ser recordadas sin que nadie las firme. Si alguien necesita un resumen, se lo doy sin adornos. Hubo una plaza, hubo un cielo, hubo una multitud que no quiso pelearse por el nombre de lo que veía. Eso, para un sacristán, ya es bastante. El resto pertenece a los que harán preguntas, a los que responderán con fórmulas, a los que, sin dogma ni consigna, preferirán sentarse un rato en la banca a dejar que la memoria haga su oficio. San Juan, por su parte, seguirá celebrando diciembre a su manera. Cada veladora futura llevará un poco de aquella noche, aunque nadie lo diga. Cada campanada futura tendrá un eco de entonces, aunque nadie lo advierta. Cada plaza que resista en calma la tentación del estruendo estará emparentada con la nuestra, aunque no haya parentesco. La historia no pide cierre, pide cuidado. Yo, don Nicolás, dejo estas líneas como quien deja llaves a buen resguardo, sin pretensión, con respeto. Si un día se vuelven a usar, que encuentren la cerradura. Si no, que acompañen en un cajón la respiración de una casa que conoce el paso de los que buscan. San Juan sabe de eso. San Juan guarda. San Juan presta. San Juan devuelve. San Juan calla cuando hace falta. Y de vez en cuando, como aquella noche, San Juan respira al mismo tiempo que su gente. Eso basta.